Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a estar relatándoles 5 leyendas de terror de Colombia. Así que sin más, comenzamos. Juan Machete. Se comenta que hace mucho tiempo en Macarena, un municipio que se ubica en el departamento del Meta, vivió un hombre llamado Juan Francisco Ortiz, quien en su corazón solo guardaba ambición y hambre de poder. Cegado por su ambición, Juan decidió contactar con el diablo. El hombre le ofreció su alma, la de su esposa y la de sus hijos a cambio de poder y riquezas. El rey del infierno aceptó ayudarlo, pero antes le encargó una perturbadora misión. El demonio le encomendó que llevara un gato negro y una gallina negra a lo más profundo del bosque durante un Viernes Santo. Ahí, Juan a medianoche debía cocerlos a los dos animales y enterrarlos vivos. Tras esto, el pacto se cerró y el demonio apareció y le dijo: el pacto está hecho hasta el día que yo lo decida. Desde ese momento, Juan empezó a tener una racha positiva. Sus negocios crecían rápidamente, sus tierras eran fértiles y producían alimentos muy rápido. Además, su ganado se reproducía a una velocidad increíble. Una mañana, Juan divisó en sus tierras a un importante toro negro, con 4 cascos y los 2 cachos blancos. El hombre ingenuamente pensó que sería de algún vecino e intentó sacarlo, pero no lo logró. El toro se quedaría ahí. Juan no se contentaba con todo lo anterior. Él quería más riquezas y más poder. Un día, mientras estaba revisando el ganado, un chivo le habló y le dijo: Juan, en tu hacienda aparecerán unos trabajadores. Contrátalos porque ellos serán tus fieles servidores. Irán al mando un hombre llamado Constantinoplo. Bautízalo rezando un credo al revés. Con esto tus riquezas se duplicarán y no habrá hombre más rico en toda la región. Esos hombres, que eran servidores del demonio, ayudaron a Juan. Pronto su riqueza aumentaría y él se convirtió en el hombre más rico de toda la región. Pero recuerden, todo lo que llegue a mala manera va a desaparecer tarde o temprano. Pasaron los años y cada día las palabras del demonio: el pacto está hecho hasta el día en que yo lo decida, retumbaban en la cabeza de Juan. Eventualmente, la suerte del hombre empezó a desaparecer. Sus tierras dejaron de producir alimento, una sequía provocó que sus animales murieran, su casa se quemó, los trabajadores del diablo desaparecieron y finalmente su familia también lo abandonó. La única compañía que le quedó a Juan fue la del toro negro, que jamás se fue de sus tierras. El hombre agarró las riquezas que le quedaban y se fue al bosque, en donde las enterró. Al pasar el tiempo, falleció. Juan fue a pagar su deuda con el diablo y por supuesto su alma nunca descansó. El Juan humano murió, pero en su lugar apareció la entidad conocida como Juan Machete. Se dice que a las profundidades del bosque de la Macarena, Juan, en estado enloquecido, ataca a cualquier que se acerque al lugar donde enterró su tesoro. Al final, Juan quedó solo y condenado eternamente a proteger una fortuna que ya no puede disfrutar. La Muelona. Durante la época de la colonia española, en la región andina de lo que hoy es Colombia, se dice que vivió una malvada mujer que era conocida como la Maga. Esta mujer era conocida por practicar artes oscuras como adivinación a través de las líneas de las manos o de los naipes. Pero su reputación era tan mala debido a que ella se encargaba de arruinar matrimonios, aconsejar a los jóvenes con métodos para evitar que quedaran embarazadas y propiciar todo tipo de inmoralidades. Se cuenta que por culpa de la Maga, las enfermedades venéreas empezaron a ser comunes en toda la zona y cientos de personas quedaron en la ruina. Finalmente, la Maga falleció, pero cosas extrañas empezaron a ocurrir. Casa se llenó de un olor penetrante y nauseabundo. Esto provocó que nadie se quisiera acercar al hogar de esa mujer. Una noche, una antigua cliente de la Maga decidió entrar a la casa, con el objetivo de buscar joyas y trajes o cualquier objeto de valor. Cuando ella apagó la lamparilla, el lugar se llenó de murciélagos. La mujer, asustada, intentó salir, pero de repente escuchó una voz que le decía: voy a vengarme de los hombres jugadores y perniciosos, de las mujeres livianas y desvergonzadas. Estarán conmigo en el infierno. Soy la Muelona. La mujer, temblando y casi sin poder reaccionar, salió corriendo de la casa de la Maga para buscar ayuda. Tras comentar lo que sucedió, las autoridades decidieron quemar la casa de la bruja. Pero desde ese momento, en toda la región andina, empezó a decirse que una entidad conocida como la Muelona atormentaba a las personas. Desde que se quemó la casa de la Maga, diferentes personas aseguran haber visto a la entidad conocida como la Muelona. Se dice
que este ser ronda los caminos y se encuentra cerca de los árboles. Normalmente suele aparecer entre las 6 p.m. y las 9 p.m. La muelona toma la apariencia de una mujer joven, hermosa, con cabello largo, ojos penetrantes y siempre muestra sus dientes, lo que hace parecer que ella estuviera sonriendo constantemente. Este ser suele seducir a sus víctimas y una vez se acercan a ella, la muelona procede a abrazar a la persona y triturarla con sus poderosos dientes. El sombrerón cuenta la historia de un tétrico personaje que acecha por las noches. Se cuenta que en el siglo XIX, dos hombres llamados Santiago Echeverría y Camilo Restrepo, los cuales eran conocidos por ser unos borrachos y jugadores empedernidos, se encontraban tomando y jugando hasta altas horas de la noche. Finalmente, ya cansados, ambos hombres decidieron emprender camino a sus casas. Tras caminar por unos minutos en el horizonte desde la profunda oscuridad, salió un hombre alto, montando un caballo, vestido completamente de negro con un gran sombrero. Y lo más aterrador era que tenía una cara diabólica, con unas facciones que lo alejaban de cualquier atisbo de humanidad. Y sumado al anterior, lo acompañaban dos perros negros atados con cadenas. Los hombres temblando y casi sin poder reaccionar, sin entender nada, por puro instinto de supervivencia salieron corriendo. Pero de repente, una voz tétrica que helaría la sangre a cualquiera pronunció: "Si te alcanzo, te lo pongo". El sombrerón empezó a perseguir a los dos hombres montando su caballo a toda velocidad. La entidad demoníaca lanzó su sombrero a Santiago. El objeto aumentó de tamaño y logró cubrir en su totalidad al hombre. Tras hacer esto, Santiago se desmayó y el sombrero regresó a su dueño. La entidad desapareció dejando tras de sí un viento gélido y maloliente. Las horas pasaron y finalmente Santiago despertó, sin saber si lo que había vivido era una alucinación, producto de su borrachera, o si de verdad había pasado. La leyenda cuenta que este ser demoníaco suele atacar a los borrachos, a los trasnochadores, a los peleadores y a los jugadores empedernidos. La madre agua. Esta historia trata de una mujer atormentada por la pérdida de su hijo y de su amado. El relato nos traslada a la época de la conquista española. Durante este periodo era común que los soldados europeos buscaran a las diferentes comunidades indígenas para someterlas y robarles sus riquezas. Un día, los soldados españoles encontraron un asentamiento que era gobernado por un joven cacique. El líder indígena era fuerte y guapo. Tras un breve enfrentamiento lograron someter al indio. Los soldados españoles intentaron que el joven indígena dijera dónde estaban los tesoros de su pueblo, pero él no entendía español y además era muy orgulloso, por lo que bajo ningún concepto ayudaría a sus agresores. El capitán, enojado por el comportamiento del indígena, ordenó que lo ataran y lo azotaran. Lo que nadie se esperaba es que a lo lejos la hija del capitán, una joven que no pasaría los 15 años, muy hermosa, de ojos claros y rubia cabellera, miraba con gran interés al guapo indígena. Cuando los superiores no estaban vigilando al cacique, la joven se acercó al soldado que estaba torturando al indígena y le rogó que lo dejara ir. El español fue incapaz de negarse a la petición de la bella mujer, por lo que liberó al cacique. En ese momento, el indio y el español escaparon a las profundidades y espesuras del bosque. Una vez estuvieron alejados y aunque no se pudieran entender, ella besó al indígena y le dijo: "Huyamos, llévame conmigo, seré tuya". El indígena, absorto por la belleza de la mujer, se enamoró al instante y decidió llevársela junto a él. La pareja se estableció en un bohío, una cabaña que tiene forma circular, de un amigo del indígena. Los meses pasaron y la pareja vivía felizmente allí, e incluso al hogar llegó un bebé. Pero hasta los momentos de felicidad, los problemas no tardan en aparecer. El capitán español, lleno de rabia y con ansias de venganza, partió con algunos soldados al lugar donde estaba su hija. Al llegar, sin ninguna clase de compasión y con enojo y odio en sus ojos, ordenó que amarraran a los padres en un tronco a la orilla de un río. El español miró con odio a su pequeño nieto. Acto seguido, el capitán ordenó que lanzaran al pequeño al río. Los padres intentaron desesperadamente ayudar a su pequeño, pero todo fue inútil. Ni siquiera pudieron escapar del tronco al cual estaban amarrados. Lamentablemente, la tortura de la joven española estaba muy lejos de terminar. Su padre los llevó al campamento. Ahí, sin ningún atisbo de compasión, ordenó que decapitaran al indígena ante la atenta mirada de su amada. La joven, traumada y llena de rabia, fue dejada en libertad. A las pocas horas volvió a escapar. Se dirigió al río donde habían matado a su hijo y se lanzó, quitándose la vida. Su alma atormentada no pudo descansar en paz y pronto se convertiría en la temible madre de agua. Se dice que el espíritu vengativo de la joven española ronda en los ríos,
manantiales y quebradas colombianas. Los relatos cuentan que esta entidad se revela como una hermosa joven, con ojos claros y cabellos dorados, pero tiene una particularidad: sus pies están volteados hacia atrás. Se cuenta que cuando se acerca se puede escuchar una melodiosa voz cantando una canción de cuna. Los jóvenes que la ven quedan enamorados, pero pierden la cordura y empiezan a soñar con ella constantemente. Esta diosa de las aguas, utilizando el amor que sienten los niños por ella, los manipula para lograr que se lancen a las aguas. La Candileja. Se dice que hace mucho tiempo vivió una familia compuesta por una anciana millonaria y sus 2 nietos. La mujer consentía demasiado a los niños y como resultado ellos eran muy rebeldes, hacían un montón de travesuras e incluso se cuenta que llegaron al límite de pedirle a su abuela que hiciera de caballo para que ellos pudieran jugar, cosa que ella aceptó. Al pasar el tiempo, la salud de la mujer empeoró y finalmente murió. Al llegar al cielo, se encontró con el mismísimo San Pedro, quien le reclamó por no haber tenido más autoridad con sus nietos. Como castigo, el guardián del cielo ordenó que por toda la eternidad la mujer estaría condenada a permanecer en la tierra en forma de 3 bolas ígneas que simbolizan a la abuela y a sus 2 nietos. Este ente maligno se caracteriza porque, a pesar de ser un espectro, no ha olvidado el amor que tuvo por sus nietos. Al ver a un padre irresponsable o alguien que maltrata a un niño, los ataca. Además, como muchas otras entidades, también guarda odio por los borrachos, a quienes ataca constantemente. Este espíritu no es del todo malo, pues cuando ve un niño perdido, en lugar de atacarlo, lo ayuda mostrándole el camino de regreso a su hogar. La Pata Sola. Una de las leyendas más conocidas en toda Colombia es la leyenda de la Pata Sola. Esta historia habla de un terrible ente que se usa a sus víctimas para matarlos de formas horribles. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía una familia compuesta por un humilde campesino, su bella esposa y sus 3 hijos. El hombre trabajaba en la hacienda, un hombre muy rico que tenía muchos trabajadores. Un día el dueño de la hacienda, cansado de la monotonía, ordenó a uno de sus vaqueros que le consiguiera una bella joven para que fuera su amante. El trabajador le aconsejó a su patrón que fueran al río para ver a las mujeres que lavaban ropa. Una vez ahí, el patrón se fijó en la esposa del campesino y a su vez la mujer mostró interés en él. Desde ese momento, el dueño de la hacienda se marcó como objetivo el conquistar a esa bella mujer. Él le llevaba regalos y era atento con ella. Poco a poco, la mujer se enamoró del hombre y ambos iniciaron una relación a escondidas. Pasó el tiempo y la relación entre el humilde campesino y su mujer se había deteriorado. Un día este hombre se reunió con un amigo, quien no era más que el otro vaquero, que había aconsejado al patrón para que fuera al río a ver a mujeres. El humilde campesino, con tono triste, le comentó a su amigo que su mujer estaba distante con él, que lo trataba mal y que ya no sentía que lo quisiera de la misma forma. El vaquero, sintiéndose culpable, decidió contarle la verdad sobre la relación secreta entre el patrón y la mujer del campesino. Este último, abrumado por la noticia, se levantó, le agradeció a su amigo y se fue sin decir nada. El campesino, enojado e impotente, decidió comprobar si la relación en verdad existía. Llegó a su casa y le dijo a su mujer que el patrón lo había mandado al pueblo y que no regresaría hasta la noche. El hombre regresaría un poco más temprano y al llegar vio que no estaba su esposa. La mujer llegaría a eso de la medianoche. El campesino la cuestionaría por su paradero y ella respondió: «Amor, estaba lavando una ropita». La excusa era ridícula y el campesino lo sabía, pero lo único que respondió fue que al otro día también debía irse al pueblo. En esta ocasión, el campesino no fue a ningún lado, sino que se ocultó al frente de su hogar y esperó pacientemente. Al anochecer, vio cómo su patrón se aproximaba a su casa. La mujer lo recibió y saltó a sus brazos. El campesino estaba furioso. Sin decir una palabra, agarró un machete y con una expresión de furia en su rostro, se acercó lentamente a donde estaba su patrón y su infiel mujer. Cuando el campesino estaba muy cerca, el patrón se percató de su presencia, pero ya era tarde. El dueño de la hacienda fue decapitado de un solo tajo con el machete manejado por la rabia del hombre. La mujer estaba aterrada, se esforzó a reaccionar e intentó huir, pero su esposo era más rápido que ella. Sin ningún tipo de compasión, el campesino cortó la pierna de su mujer matándola, pues se desangró en poco tiempo. Al campesino lo metieron preso, pero no permaneció por mucho tiempo. Cuando recobró la libertad, regresó a su hogar. Se llevó a sus hijos y quemó su antigua casa. La cuestión es que la historia no acaba acá. Al poco tiempo se empezó a decir que una extraña mujer con una sola pierna estaba rondando en los caminos y al verla lanzaba gritos aterradores.
Este sería el origen de la pata sola. Se dice que desde ese momento la pata sola se oculta en los valles, montañas y llanuras colombianas, con el objetivo de atraer y seducir a hombres para después matarlos. Hay dos supuestas formas en las que esta entidad se manifiesta. La primera dice que aparece como una mujer bellísima que seduce a los hombres solitarios que pasan por los caminos. Estos hombres ingenuos siguen a la mujer hasta las profundidades del bosque. Ahí, ella se transforma en un horrible monstruo con una boca normalmente grande, de donde asoman unos dientes felinos y una mirada aterradora. Después de su transformación, ataca a su víctima. Otra forma en la que se manifiesta la pata sola es a través de horribles alaridos. Se dice que a veces los viajeros escuchan horribles gritos de ayuda. Cuando la persona se acerca al origen de los gritos, estos se vuelven cada vez más tristes. Cuando llega a donde está la mujer llorando, esta se transforma en una horrible bestia que se abalanza sobre sus víctimas, le chupa la sangre y finalmente los tritura con sus dientes felinos. El Silbón, esta leyenda muy común en los llanos, nos habla de un hombre consentido que llegó a matar a su padre solo por no cumplir sus caprichos. Se dice que hace mucho tiempo vivió un joven extremadamente consentido y caprichoso. Cualquier deseo que tuviera su familia lo cumplía rápidamente. El muchacho tenía una característica y es que solía silbar mientras caminaba. Un día la familia se había reunido para almorzar. Cuando le pusieron el plato al joven caprichoso, este lo miró con desprecio. Se levantó y arrojó la comida al piso mientras decía: «¡Qué asco! Yo quiero comer carne de venado». Acto seguido se fue del lugar dejando a su familia acongojada. El padre del joven, quien lo consentía mucho, agarró su rifle y se dirigió a cazar el venado que tanto quería su hijo. Llegó la noche y lamentablemente el padre fue incapaz de cazar al venado. Mientras tanto, su hijo estaba emborrachándose como lo hacía diariamente. Cuando se cansó, simplemente se levantó y fue a su casa silbando. En el camino tuvo la mala fortuna de encontrarse con su padre, quien muy triste le dijo que no había podido cazar al venado. El joven caprichoso, con una expresión de furia y sin ninguna clase de compasión por su padre, lo agarró a los golpes hasta dejarlo en el suelo. Luego agarró el rifle de su padre y lo remató. El asesino también agarró el cuchillo de caza de su padre y sin ningún atisbo de duda le arrancó las entrañas. Cuando llegó a la casa, le entregó a su familia la carne de su padre. Estos le preguntaron: «¿De dónde sacaste esa carne?». A lo que el joven sin ningún arrepentimiento respondió: «Esta carne es el inútil de mi papá, quien no pudo cazar a mi siervo». La familia estaba horrorizada. En ese momento el abuelo del joven caprichoso, quien era más severo que su hijo, ordenó que ataran a su nieto un árbol en las afueras de su casa. Cuando estaba amarrado, el abuelo, lleno de ira, empezó a azotar al joven caprichoso y cuando su carne estaba expuesta le echó aguardiente. Tras esto, el abuelo maldijo a su nieto, haciendo que vaya por toda la eternidad y además hizo que el perro Tureco lo persiguiera para siempre. El joven regresó al lugar donde había asesinado a su padre, recogió los huesos y los guardó en una bolsa. Después se alejó caminando mientras silbaba y de ahí nació la maligna entidad conocida como el Silbón. Se dice que escuchar al Silbón es un presagio de mala suerte, o puede significar que tu muerte está cerca. Una característica de este ser es que su silbido se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si. Por lo que, si escuchas un sonido semejante, ten cuidado. Si escuchas al Silbón de cerca, puedes estar tranquilo, pues el Silbón está lejos. Pero si escuchas su silbido lejos, ten cuidado, eso significa que la entidad anda cerca. Como muchos otros personajes de las leyendas colombianas, el Silbón también ataca a gente inmoral. Este ser gusta de atacar borrachos a quienes le succiona el ombligo para buscar aguardiente. Otra de sus víctimas son los hombres mujeriegos, a quienes despedaza y guarda sus pedazos en su bolso, en donde también descansan los restos de su padre. La leyenda cuenta que la mejor forma de salvarse del Silbón es contando con la ayuda de un perro, pues el ladrido de estos animales le aterran. El hombre caimán. Cuenta la leyenda que un pescador llamado Saúl Montenegro tenía una obsesión por mirar a las mujeres que se bañaban desnudas en el río. Visitó a un brujo del lugar quien lo ayudó a convertirse en un caimán, pero al momento de querer regresar a su estado original, la pócima que debía vertir en todo su cuerpo solo fue rociada en su cabeza. Así pues quedó convertido en un ser mitad hombre, mitad caimán, e inmediatamente despertó el terror de las mujeres que visitaban el río, quienes no volvieron más, y en su desolación el pescador pasó el resto de sus días vagando por el río hasta llegar a su desembocadura. Hasta ahora, los pescadores que visitan la zona cuentan esperar encontrarse con el hombre caimán. El jinete negro. En el municipio colombiano de Ocaña existe una leyenda en torno a la figura de Don Antón García,
un caballero que vivió presuntamente durante la época colonial. Por tanto, el origen de esta narración pudo surgir durante la conquista. Se narra, don Antón García de Bonilla era un importante hacendado que tenía numerosas personas bajo su servidumbre. También se cuenta que le encantaban los caballos. A día de hoy, la ciudad de Ocaña cuenta con un museo que lleva el nombre de este personaje. Dice la leyenda que en las calles de Ocaña, las gentes podían ver al fantasma del jinete negro, don Antón García, caballero de la época colonial. El espectro iba vestido de negro, portaba un sombrero y unas alas anchas. De sus hombros caía una capa oscura y larga que le cubría todo el cuerpo. Su aspecto causaba espanto y pavor a aquellos que se lo cruzaban. Cuentan que en vida hizo construir un lago en una de sus fincas cerca del río Magdalena, para lo cual empleó mucha servidumbre. Le encantaban los caballos y todas las noches se podía oír su caballo negro saltar por las oscuras calles del lugar. Cuando su esposa enfermó, don Antón García le hizo una promesa a Santa Rita, patrona de los imposibles. Sin embargo, esta promesa se le olvidó y cuando don Antón García falleció, San Pedro le ordenó acudir cada noche a visitar el santuario de Santa Rita hasta la consumación de los siglos. La tunda. Se dice que la tunda fue una mujer nacida como el fruto del adulterio del diablo con una bella mujer negra, de la cual se enamoró. Este espanto tiene una característica muy particular, pues tiene un pie humano y otro que es en forma de molinillo. Cuando alguien la enfrenta, ésta esconde su pata de molinillo y la única forma de alejarla es encontrándola. La tunda también se presenta de diferente manera dependiendo de la situación. En la mayoría de las ocasiones, se le presenta a los niños solitarios en la forma de sus mamás o de parientes cercanos. Se dice que una persona que es llamada por la tunda por su nombre está entundada y la única forma de salir de ese estado es con oraciones y conjuros, según cuentan algunas personas. Esta leyenda se hizo muy famosa hace un par de décadas después de que un niño apareció en un reinado popular de Plaza de Quibdó, llorando buscando a su mamá porque había visto una señora parecida a ella que había venido a buscarlo y asustarlo. La respuesta de muchas personas fue que esa extraña señora era la tunda y desde entonces se le hacen homenaje en diferentes partes de la región pacífica colombiana. También hubo un par de veces que personas de la región habían escuchado o visto a unos turistas que desaparecieron a las orillas del mar cuando caminaban por la playa de Boca Grande. Cuando supuestamente aparecieron, al parecer estaban entundados, hecho que ayudó a fortalecer la leyenda. Bueno amigos, estas han sido todas las leyendas que tengo de Colombia hoy para ustedes. Espero les hayan llenado de terror. No olviden que si este video te gustó o te pareció interesante, suscribirte, darle like y compartírselo a todos tus amigos. Así apoyas mucho el canal y este video puede llegar a muchas más personas. Bye.